Bueno, tenemos a Dalton Mullo, él es estudiante de teología que nos va a conversar acerca del conflicto que ocurre en Medio Oriente en cuanto a temas de Israel e Irán. ¿Cómo estás, Dalton? Hola Luis, mucho gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Muy bien, Dalton, gracias. ¿Qué papel, para entrar de lleno, ¿no? ¿Qué papel juega Israel entre las profecías bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, lastimosamente en estos días creo que existe una idea equivocada del Israel que el Señor tenía en mente al Israel actual, al Estado de Israel. Por lo tanto, creo que el problema es más profundo de lo que de pronto quisiéramos ver, pero la respuesta corta es: no tiene nada que ver con los planes bíblicos de Dios, el Estado de Israel, por supuesto. Dicen, ¿no? Por ahí también he escuchado, de que Israel es el reloj profético. Primero, descartando si esto es falso o cierto, ¿qué significa eso de reloj profético? ¿Y es o no es? Bueno, creo que cuando la gente se refiere a reloj profético, ellos están pensando en, bueno, tenemos que ver a Israel para saber qué va a pasar en el futuro. Es decir, Israel hace algo, entra en conflicto, Dios está hablando, dicen ellos. Entonces, esa es la idea que ellos creen acerca del reloj profético que dicen que es Israel, pero por las escrituras veremos que no es así. ¿Y esto qué relación tiene, hablando de la guerra, con la segunda venida de Jesucristo? Bueno, creo que se están basando en las profecías de Mateo 24, ese compendio o ese discurso donde el Señor Jesús habla y él plantea que habrán guerras, rumores de guerras, una serie de plagas, de conflictos. Entonces se basan en eso. Pero ese argumento no es del todo correcto, más bien es sensacionalista, porque desde que Cristo vino por primera vez, Él se fue de esta tierra, las guerras han abundado, muchas guerras. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos creían, ¿no?, que entonces el anticristo es Hitler, el anticristo es Stalin y el anticristo es Mussolini, y han intentado cuadrar. Pero nada de eso es válido, no tiene sentido. En cuanto a temas de oración, ocurre este conflicto y siempre tematiza tanto Irán, Palestina, Gaza y todas estas personas. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, normalmente las congregaciones he visto que ponen en sus estados, a los miembros lo hacen poner, oremos por Israel. Pero rara vez, o casi nunca, se ve el oremos por Gaza, por Palestina. ¿A qué crees que se debe esa estigmatización? Pues básicamente el problema de raíz es que una gran parte del cristianismo moderno, ellos creen que el Estado de Israel, ellos son hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6, él va a plantear y él dice, no todos los descendientes de Israel son verdaderos israelitas. No lo son, no se equivoquen. Entonces, creo que una gran parte de los cristianos omiten esa verdad o de pronto no la han estudiado. Ellos concluyen que entonces israelita, sí, el Estado de Israel, esos son los hijos de Dios. Pero no es correcto. El Señor Jesús en Juan capítulo 10 también lo deja muy claro. Ok, y ahí me lleva a preguntarte lo siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la gente dice Tierra Santa? Israel, Tierra Santa. ¿Es santa, no es santa? ¿O cómo podemos interpretar aquello? Lo que sucede es que inicialmente, cuando en el Antiguo Testamento Dios promete un territorio físico, por supuesto, donde el pueblo se iba a reunir y donde técnicamente iban a tener un gobierno sujeto bajo la perfecta ley de Dios, o sea, un gobierno teocrático, lo cual obviamente comprendía un territorio físico. Pero ya a medida que va progresando los tiempos, el Señor sigue aclarando esta situación y el Señor empieza a aclarar que el terreno físico no era lo importante. No es que el territorio de Israel, eso era santo. No iba por ese lado. Era santo en virtud de que los habitantes, ellos deberían ser santos. Es lo que se apela, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento y Levíticos, Números, el Señor amonesta al pueblo, le dice, sean santos, como Jehová su Dios es santo. Por lo tanto, la santidad no está en el territorio físico, sino que debería haber estado en la santidad propia de cada uno de los individuos, lo cual obviamente no cumplieron y más bien los habitantes rechazaron a su Dios
Y por eso es que concluimos que el Estado de Israel no es el pueblo de Dios, porque ellos rechazaron a su propio Dios. Vino el Hijo de Dios, lo rechazaron, y hay una parábola obviamente que describe esto con claridad, que si hubiera tiempo lo podríamos contar también. Listo. Bueno, puedes brevemente hacernos un resumen, porque sí nos interesa este asunto. Claro que sí, mira, hay una parábola en Mateo capítulo 21, versículo 33, que titula o se la conoce como los obreros malvados, y esta tiene que ver con un Dios que le encargó una viña a sus obreros, y cuando era el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, él envió a ver los frutos. Los obreros, en cambio, se levantaron en contra de él y dijeron, no le vamos a dar esto. Entonces, el señor de la viña, él envió a trabajadores, envió a unos, los mataron, los golpearon, los afrentaron. Finalmente él envió a su hijo. Dijo, quizá a mi hijo lo van a respetar. Lo envió, el pueblo y los obreros dijeron, a ver, si matamos al hijo, somos dueños de la viña. Entonces ellos efectivamente matan al hijo del señor de la viña y ellos se apropian de eso. De manera que al tener esa actitud, y en esta parábola al final Dios habla y él dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. De manera que con esta parábola se cae toda esa idea de que Israel, el Israel territorial, es el pueblo de Dios. No lo es bajo ninguna circunstancia. Ellos rechazaron a su Dios. Por lo tanto, el Israel actual no representa a Dios. Los actos que ellos hacen, las guerras, eso no viene de Dios para nada. El Señor ya les quitó esa idea por medio de las parábolas. Entonces, eso es lo que quiero contar brevemente. Israel no es el pueblo de Dios. Listo, Dalton. Bueno, de seguro hay varias preguntas más, pero esperamos tenerte en una próxima ocasión. Y para finalizar, entonces, ¿por quién rezar, orar? ¿Por quién? ¿Por Palestina, por Gaza, por Irán, por Israel? ¿Por quién? Verás, antes de responder esa pregunta, Santiago capítulo 4, él plantea un principio general. El principio general de Santiago es, y él hace una pregunta retórica, él dice, ¿de dónde surgen los conflictos, las guerras que hay entre ustedes? Y Santiago él responde, surge de ustedes, de sus malos corazones. Lastimosamente, ninguna de las guerras iniciadas por el hombre tienen un fin bueno, siempre van a tener maldad, malos deseos, egoísmo. Por lo tanto, como cristianos o como gente relativamente coherente, no se debe apoyar ninguna ambición humana, ninguna maldad del hombre. Por más que tengan el llamado de ser, que se crean ellos hijos de Dios o el pueblo de Dios, si ellos están actuando en maldad, Dios los va a castigar a ellos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen los televidentes cuando ven esto? Ellos tienen que actuar en principio de la norma bíblica. ¿Están actuando en justicia? Perfecto, podemos apoyar, podemos pedir por ellos, pero si están actuando en injusticia, ellos no deben recibir ningún respeto o en el sentido de apoyo, ningún apoyo donde yo pondré mi foto de perfil con una imagen particular, con una banderita del país. No merecen ningún tipo de respaldo. Lo que sí podríamos hacer es pedir que esta guerra cese, porque muchos inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto están muriendo. En virtud de las víctimas podríamos pedir, no por una nación en particular. No, la iglesia no tiene que colocar banderitas de Israel en sus iglesias y hacer cultos públicos alrededor de esto. Eso no es correcto, porque si Israel en este caso está equivocado y ellos están atentando en contra de víctimas inocentes, pues obviamente estamos apoyando la maldad. Pero bueno, aquí también hay otro conflicto detrás del gobierno palestino. Creo que están los extremistas, los terroristas. Pero bueno, es un tema que hay que poder discernir y elegir las cosas con coherencia, porque si no, vamos a apoyar algo malo o vamos a cometer errores. En cuanto a la Biblia que citaste, esa que es, la tienen los católicos como para más o menos saber esa relación. Seguramente sí, porque son textos amplios, son textos generales que si la leen en una Biblia católica, en una versión de
los testigos de Jehová, en la versión de los mormones, ese texto va a estar ahí. Todos los textos que he citado deberían encontrarse ahí. Y mencionabas algo del Pentateuco, de seguro los judíos son más expertos que tú y yo en esto. Obviamente, claro que sí, los judíos como personas expertas en el Antiguo Testamento deberían considerar esas palabras, pero bueno, ahí también hay un problema porque los judíos han rechazado a su propio Dios, ¿no? Entonces, ciertamente van a tener ese sesgo, ellos van a querer ver solo lo que convenga y no la amplitud de toda la profecía. Dalton Muyo, señores, estudiantes de teología, muchas gracias, Dalton. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.